Seguimos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro, hermanos. ¿Alguien recuerda algo de lo que vimos como introducción a la primera epístola de Pedro? Esta semana es la cuarta predicación relacionada a la primera epístola de Pedro. Esta semana vamos a ver primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12. No sé si me puedas ayudar, Emanuelito, ahí a proyectarlos. Miren, yo quiero de una vez explicarles. No tuve tiempo de hacer mi presentación, pero miren, el tema se llama Somos un pueblo privilegiado. ¿Cuál es el tema? Somos un pueblo privilegiado. Qué bien. Bueno, ¿por qué somos un pueblo privilegiado? Queremos dar tres respuestas. La primera respuesta se encuentra en el versículo número 10. Y bueno, de ahí sacamos ese punto, hermanos, que dice: somos un pueblo privilegiado porque conocemos a Cristo, ¿qué? Personalmente. ¿Por qué somos un pueblo privilegiado? Porque conocemos a Cristo personalmente. Y eso lo vamos a sacar del versículo 10. ¿Ya lo encontró la lectura? Primera de Pedro, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Allí, hermanos, estamos sacando el primer punto que dice: somos un pueblo privilegiado porque conocemos personalmente ¿a quién? A Cristo. El segundo punto, hermanos, lo vamos a extraer del versículo 11. El segundo punto dice: somos un pueblo privilegiado, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. ¿Por qué somos un pueblo privilegiado? Porque el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Ese punto lo sacamos del versículo 11. ¿Cómo dice el versículo 11? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que está... Ok, ahí está el segundo punto. El tercer punto, ¿cómo se llama? El tercer punto dice: somos un pueblo privilegiado porque Dios ha puesto sus ojos en nosotros. ¿Sí? El tercer punto: somos un pueblo privilegiado porque Dios ha puesto sus ojos en nosotros. Y eso viene en el versículo número 12. Ayúdenme a leer. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles, ¿vale? Entonces, fíjense bien, ¿ya hizo ahí su bosquejito? ¿Ya lo tiene? Bueno, fíjense bien, hermano. ¿Qué recuerda usted hasta ahorita? Esta es la cuarta predicación que llevamos en relación a la primera epístola de Pedro. ¿Qué recuerda usted de la introducción a la primera epístola de Pedro? ¿Se acuerda de algo? ¿No recuerdan nada? Saquen una hojita, vamos a hacer un examen, nada más van a hacer 5 preguntitas. Miren, dijimos que Pedro, fíjense bien, escribe su epístola aproximadamente en el año 64 después de Cristo. ¿Sí recuerdan? Pedro escribe su epístola en el año 64 después de ¿quién? Después de Cristo. ¿A quién le escribe la epístola a Pedro? ¿Alguien recuerda a quién le escribe su epístola a Pedro? Pedro le escribe la epístola ¿a quién? A la iglesia que está siendo perseguida. A la iglesia que está siendo perseguida. ¿Quién recuerda por qué la iglesia está siendo perseguida? ¿Sí se acuerdan? ¿No? ¿No recuerdan por qué la iglesia está siendo perseguida? ¿Se acuerdan que hablamos de un emperador que se llamaba Nerón? Y dijimos que Nerón, hermanos, ¿sí? La mayoría de historiadores, hermanos, lo acusa del incendio que sufrió la ciudad de Roma, hermanos. Sí, también en este año, hermanos, alrededor del año 60, 61, 62, 63,
Dicen, hermanos, que Nerón incendió la ciudad de Roma, hermanos. Leyendo allí algunos comentarios en relación, dicen que el propósito que tenía Nerón, hermanos, era el de edificar una ciudad nueva, hermanos, ¿sí? Edificar un palacio nuevo en el cual él pudiera reinar, en el cual él pudiera, ¿qué? Gobernar, hermanos. Entonces, hermanos, él incendia, hermanos, el centro de la ciudad de ¿qué? De Roma. ¿Y qué es lo que ocurre, hermanos, después de este incendio? ¿Sí? Él de una manera, hermanos, muy fácil, acusa ¿a quién? Acusa a los creyentes, acusa a los cristianos de haber comenzado este incendio. Y entonces, hermanos, se desata una fuerte persecución ordenada por el mismo emperador que Nerón. ¿Sí? Todos aquellos que confesaban a Jesucristo como Señor y como Salvador de sus vidas, hermanos, eran muertos. Era, hermanos, cuando depositar tu fe en Jesucristo te costaba ¿qué? Te costaba la vida. Te costaba la vida. Hermanos, se empezaron a utilizar por allá algunos símbolos. Yo no sé si usted recuerda el símbolo del pescadito. No sé si usted recuerda ese símbolo, hermanos, que es una cruz pero que tiene una P. Yo no sé si usted se acuerda, hermanos, que también hay un círculo, un símbolo, que son 3 círculos, hermanos. Hay un círculo más grande, otro en medio y otro en el centro, ¿sí? Son 3 círculos, hermanos, ¿sí? Esos círculos representaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sabe qué era lo que hacían, hermanos, en los hogares de las personas que eran creyentes? Se grababan esos símbolos. De tal manera, hermanos, que estos creyentes que estaban siendo perseguidos, cuando veían estos símbolos decían: ¡ay! Allí en la casa de la hermana Lulú hay este símbolo que tiene la P con la cruz. Aquí se congregan, aquí se reúnen a alabar, aquí se reúnen a estudiar la palabra de Dios. ¡Ay! Aquí en la casa de la hermana Hortensia hay un símbolo que tiene 3 círculos, ¿sí? Internos. Pues aquí también se congregan ¿a qué? A alabar, a adorar a Dios, a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué se hacían esas reuniones en secreto? Porque, hermanos, te costaba la vida. Te costaba la vida alabar a Dios. Te costaba la vida tener una Biblia en las manos, estar estudiando la palabra de Dios, estar orando, te costaba la vida. Hermanos, fue una persecución tremenda contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, la iglesia se comienza a desanimar, la iglesia, hermanos, comienza a escapar, la iglesia comienza a huir, hermanos. Están temiendo por sus vidas, están yéndose lo más lejos posible. Y esto es a lo que se le conoce como la diáspora, hermanos. ¿La diáspora de qué? De la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando ellos comienzan a huir, comienzan a escapar, se comienzan a esconder de esta persecución, hay desánimo en los corazones de la iglesia, hermanos. Y es cuando Pedro escribe estas 2 epístolas, la primera epístola de Pedro y la segunda epístola de Pedro, hermanos, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es el propósito de estas epístolas, hermanos? Motivar a los creyentes, hermanos, a no abandonar su fe en el Señor Jesucristo, a pesar, hermanos, de la persecución, a pesar de que esto les habrá de costar la vida. Ahora, hermanos, fíjense bien, mire, a lo mejor voy a comenzar antes de tiempo. Ahora, hermanos, para venir a la oración, hermanos, no hay persecución, no te cuesta la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos el periodo de oración, hermanos, y no venimos, no estamos aquí presentes. Hermanos, estudiar la palabra de Dios también era un costo de vida. Aquí tenemos una reunión los martes también, hermanos. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos estudiando un comentario en relación al Evangelio de Juan. No te va a costar la vida venir a estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? No venimos, hermanos. Y luego dijimos, bueno, vamos a hacer otra oración, vamos a hacer otro periodo de oración los días domingos, para que los hermanos que no pueden venir a la oración el día viernes, puedan venir el día domingo temprano a orar de 10 de la mañana a 11 de la mañana. ¿Y qué es lo que ocurre, hermanos? Tampoco venimos los domingos a orar de 10 a 11 de la mañana. La vida no nos está costando, hermanos. ¿Será por eso, hermanos, que no tomamos en serio las cosas de Dios? ¿Será por eso, hermanos,
que no le dedicamos tiempo a las cosas de Dios. Será por eso, hermanos, que estamos cautivos de los placeres, hermanos, de lo que el mundo nos está ofreciendo, en lugar de dedicarle tiempo a las cosas de Dios. Será por eso, hermanos, que perdemos tanto tiempo concentrados, hermanos, en las redes sociales, concentrados en los programas de televisión, en lugar, hermanos, de estar leyendo, de estar estudiando la palabra de Dios. Será por eso que desde este momento, hermanos, estamos reflejándole al mundo, hermanos, que no tenemos interés en las cosas de Dios. Y hermano, cuando partamos a la presencia de Dios, allí va a querer usted demostrar, hermanos, ese interés. Ahí va a querer usted decirle al Señor que lo deje entrar a su presencia. Esto no funciona así, hermanos. Desde aquí, hermanos, desde este momento, desde este lugar, nosotros, hermanos, debemos de anhelar en nuestros corazones estar buscando a Dios en oración, estar buscando a Dios en la lectura, en el estudio de su palabra, estar buscando a Dios, hermanos, en las actividades de oración que tenemos. Desde aquí se tiene que ver reflejado eso, no cuando Dios nos llame a su presencia, hermanos. La oportunidad que Dios nos brinda, hermanos, es diaria, hermanos. Una oportunidad de perdón, una oportunidad de restauración, hermanos. Una oportunidad de darnos un nuevo inicio, un nuevo comienzo, hermanos. Pero tiene que entender, hermanos, con su corazón, que la Biblia enseña que esto es estando en vida, hermanos, no después de muerto. Después de muerto ya no se puede hacer nada. Hermanos, el Señor Jesucristo se lo dijo al pueblo de los judíos. Dios es Dios de vivos, ¿no de qué? No de muertos, hermanos. Y luego dijo el Señor, Dios es Dios de Abraham, Dios es Dios de Isaac, Dios es Dios de Jacob. Y esto resultaría contraproducente porque Abraham, Isaac y Jacob, en estos momentos que Dios o que Jesús lo está declarando, ya han muerto, hermanos. ¿Cierto o no? Ya habían muerto, hermanos. Estamos hablando de Abraham, hermanos. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Por lo menos esas 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Y cuando Cristo, hermanos, le está declarando estas palabras tanto a los profetas, hermanos, como a los líderes religiosos que se encontraban ahí, ya tenía tiempo que Abraham, Isaac y Jacob habían muerto. Y entonces, ¿por qué dice Jesús que Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos? ¿Y por qué luego Jesús dice que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque esos hombres, hermanos, tuvieron una fe estando en vida, hermanos. Porque esos hombres, hermanos, estando en vida, consagraron, dedicaron su vida a servir a Dios, a buscar a Dios, hermanos. No había pretextos, hermanos. Estaban cansados, sí. Estaban enfermos, sí. Tenían necesidades, sí. Pero a pesar de todo eso, hermanos, apartaban tiempo para buscar a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que nos hace falta, hermanos? Se los comentaba al principio de esta serie de predicaciones y yo les decía, ¿será necesario que el Señor levante otra persecución en medio de su iglesia para que nosotros tomemos las cosas en serio? Para que de verdad valoremos, hermanos, las reuniones que tenemos como iglesia. ¿Será necesario, hermanos, que seamos perseguidos y que nos estemos ocultando para poder alabar, para poder adorar a Dios, para poder aprender de parte de Dios? ¿Será necesario eso, hermanos? Debemos valorar las cosas de Dios, hermanos. Y la verdad, hermanos, es que somos un pueblo privilegiado. Somos un pueblo bendecido, hermanos. Porque tenemos, hermanos, la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Hace falta que le dedique tiempo a Dios. Hace falta que consagre su vida a Dios. Bueno, les decía, hermanos, el tema es, somos un pueblo, ¿qué? Privilegiado. El texto primera de Pedro
capítulo 1, versículos 10 al 12. Hermanos, después del incendio que destruyó la ciudad de Chicago en los Estados Unidos, un amigo le preguntó al gran predicador D.L. Moody: me dicen que usted perdió todo en el incendio. Usted ha entendido mal, le contestó el predicador. No lo perdí todo. No le puedo decir exactamente, pero me queda más de lo que perdí. Así que no sabe cuánto tiene, le preguntó el amigo. Nunca me imaginé que usted fuera un hombre tan rico. Soy más rico de lo que usted piensa. Pude rescatar del incendio mi vieja Biblia. Es casi lo único que salvé de la ciudad incendiada. Pero una promesa de este libro me iluminó mucho más que las llamas del incendio. Y esa promesa es aquella que dice: al que venciere, sí, poseerá todas las cosas y yo seré su Dios. Todo aquel que tiene a Jehová de los ejércitos por Dios puede considerarse un hombre privilegiado. Moody lo sabía, y la intención de esta tarde es que nosotros salgamos de este lugar convencidos de que somos un pueblo privilegiado, de que somos un pueblo, hermanos, bendecido por parte de Dios. El primer punto dice: somos un pueblo privilegiado porque conocemos a Cristo, ¿qué? Personalmente. Y decíamos que eso se encuentra en el versículo 10, no sé si lo tienes por ahí, el versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta, ¿qué? De esta salvación. ¿Sabe usted aquí, hermano, dónde aparece Cristo? ¿Por qué dice, hermanos, que somos porque somos un pueblo privilegiado? Porque conocemos a Cristo personalmente. ¿Sabe, hermanos, que otro nombre que se le da al Señor Jesucristo es que es la gracia de Dios? ¿Sí? ¿Sabía usted eso? Jesucristo, hermanos, es la gracia ¿de quién? De Dios, hermanos, ¿sí? La gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas. Dice, por naturaleza propia Dios siempre ha sido misericordioso y ha tenido gracia para con el hombre. Desde el Antiguo Testamento el Señor nos ha mostrado su gracia una y otra vez a lo largo de las diferentes experiencias y testimonios de los profetas, quienes eran sus voceros. ¿De quién eran voceros los profetas? De Dios, exactamente. Los profetas eran hombres elegidos por Dios para dar a conocer al pueblo de Israel la voluntad del Señor para ellos. Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas. La importancia de los profetas, fíjese bien, la importancia de los profetas no recaía en sí mismos, sino en el mensaje que Dios ponía en sus labios. Los profetas fueron instrumentos poderosos en las manos de Dios. Fueron piezas claves a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Gracias a los profetas, hoy en día nosotros conocemos la fidelidad de Dios. Podemos ser testigos del Dios histórico que controla los pasos de la humanidad. Pedro conocía la importancia que los profetas tenían en la historia de su pueblo, y en este momento de persecución y crisis, otra vez la iglesia está atravesando por un proceso de persecución, hay problemas. Les hace recordar que están siendo partes de la voluntad ¿de quién? De Dios. Hermanos, ¿cree usted que esta persecución haya sido parte de la voluntad de Dios? ¿Cómo ve? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Pedro, a través de su epístola, les está haciendo ver que esa persecución es parte de ¿qué? Parte de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, les preguntaba, ¿será necesario, hermanos, que el Señor nos vuelva a traer persecución? ¿Sí? No creo, ya no creo, hermanos. Pero bueno, debemos de aprovechar bien el tiempo. ¿Sí? Entonces, pues los mismos profetas anunciaban que ellos, hermanos, ¿sí? ¿Quiénes? La iglesia de Cristo serían testigos de la manifestación más grande de la gracia de Dios.
más grande que todo lo que había conocido estos hombres, más grande que cualquier cosa que los mismos profetas habrían experimentado. ¿Qué era esto, hermanos? De lo cual la iglesia, hermanos, para quienes los profetas predicaron, para quienes los profetas hablaron, hermanos, ¿qué era esto, hermanos, que ellos no conocieron y nosotros sí? ¿Sabe qué es? La salvación. ¿Sí está usted de acuerdo conmigo? ¿De qué hablaron todos estos profetas, hermanos? De una gracia, de una misericordia, de un perdón de parte de Dios. ¿Para quién? Para todos y cada uno de nosotros. Y este perdón, hermanos, habría de llegar por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo, hermanos. Ellos no tuvieron, hermanos, ese privilegio de experimentar esta gracia, pero ellos lo profetizaron. ¿Para quién? Para nosotros. Si el pueblo de Israel fue bendecido al tener a los profetas, pero nosotros somos un pueblo privilegiado porque no solo tenemos el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, sino que conocemos personalmente al Dios de los profetas, ¿vale? ¿Por qué somos más bendecidos? Fíjese bien, tenemos la profecía, hermanos, de cada uno de estos hombres que Dios utilizó en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Dónde lo tenemos, hermanos? La tenemos ahí, en el Antiguo Testamento, esta profecía. Si usted alcanza a ver, hermanos, la hoja que está de mi lado derecho, se va a dar cuenta que tenemos cuatro profetas mayores y 12 profetas menores, hermanos. Ahí tenemos, hermanos, lo que Dios le habló a cada uno de estos hombres. Y esto, hermanos, estaba destinado ¿para quién? Para nosotros que somos su iglesia. Ahora, hermanos, no solamente tenemos lo que Dios les reveló a estos hombres, sino ya tenemos, hermanos, la revelación hecha. ¿A través de quién? A través de Cristo en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y ahora, hermanos, nosotros estamos diciendo que en este punto número 1, hermanos, nosotros somos un pueblo privilegiado. ¿Por qué? Porque conocemos a quién, porque conocemos a Jesucristo de una manera personal. ¿Y cómo se conoce a Jesucristo de una manera personal, hermanos? ¿Alguien me quiere decir? ¿Sí? Teniendo una relación con Él. ¿Y cómo se da la relación? ¿Me regala un poquito de agua, hermana? Perdón. Orando, dijo mi hermana Hortensia, fue, sí, dijo orando y qué, y leyendo la Biblia, y qué más, estudiando su palabra, qué más. Así, miren, hermanos, sí se lo sabe, orando, leyendo su palabra, estudiando la Biblia, asistiendo a las reuniones que tenemos como qué, como iglesia. Mire, hermano, en una relación que tenemos nosotros con las personas, esta relación siempre tiene un precio a pagar, siempre implica un ¿qué? Un costo, siempre hay que pagar un costo, hermanos, en una relación. Y hermano, en esta relación que nosotros, hermanos, decidimos tener con Jesucristo, el día que tú abriste tu corazón, el día que tú dijiste, sí, Señor Jesucristo, yo te recibo como Señor y como Salvador de mi vida, eso implicaba el tiempo de las 24 horas que tiene un día, de los 7 días de la semana, hermanos, también implicaba eso. Eso implicaba que tú estabas dispuesto a invertir de tu vida, ¿en dónde? En esta relación. Es allí, hermanos, que nosotros vamos a aprender y vamos a conocer a quién, y vamos a conocer a Jesús. Somos un pueblo con mayor bendición, porque tenemos el testimonio, hermanos, de los profetas, porque tenemos, hermanos, su palabra, hermanos, completa, revelada para nuestras vidas, porque tenemos estas reuniones, hermanos, también como iglesia. Pero a veces no asistimos, hermanos, a veces fallamos. ¿Será que realmente estamos conociendo al Señor? Hermanos, somos aún más afortunados que los profetas. Ellos predijeron, pero nosotros vivimos el cumplimiento de las personas de parte de Dios. Hermanos, el doctor Andrés Morán solía decir que siempre es fácil observar y seguir las pisadas de una persona si andamos muy cerca de esta persona, pero si nos
quedamos un poco lejos o retrasados, nos resulta más difícil, hermanos, poderle seguir. De la misma manera, hermanos, si seguimos de cerca a Jesucristo, ¿sí?, nos será fácil ver el camino, pero si tratamos de seguirle desde lejos, nos será muy difícil conocer cuál es el sendero de su voluntad, mantenernos cerca del Señor. No puedes seguir a Jesucristo de lejos. No se le puede seguir a Jesucristo de lejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedes perder el sentido del camino que Él está transitando. ¿De qué manera es que tenemos que seguir a Jesús? Cerca. Hermano, le tenemos que hacer una marcación personal a Jesús. ¿Sí entienden lo que es una marcación personal? Yo no conozco mucho de fútbol, hermanos, pero sé que los delanteros que son muy buenos les ponen una marcación personal. Mandan una o dos personas que no lo dejen, que no lo dejen, hermanos, con el balón, porque si agarra el balón es muy seguro que va a meter gol. Hermanos, de esta manera, hermanos, es la marcación que nosotros tenemos que hacerle ¿a quién? A Jesús. Es de la manera que nosotros le tenemos que seguir, porque una vez que nosotros hagamos eso, le vamos a conocer de una manera más estrecha, de una manera más íntima. No puedes estar lejos de las cosas del Señor, no puedes estar lejos de las cosas de Dios y decir que conoces a quién, que conoces a Jesús, que conoces a Dios. No se puede, hermanos. Tenemos que buscarle, hermanos, en una relación íntima, estrecha, personal. Somos privilegiados al poder tener una relación personal con el Creador de todo cuanto existe. Somos privilegiados al poder tener acceso a la palabra de Dios. Somos privilegiados al saber que Él está con nosotros en todo momento. Somos un pueblo privilegiado porque Cristo vive en nuestro corazón. ¿Sí lo cree usted, hermano? ¿Sí cree que Cristo está viviendo allí en su corazón? Porque si vive ahí, usted le tiene que conocer. En alguna ocasión, hermanos, en lugar de que tengamos una predicación, vamos a tener un examen. Váyale pensando en eso. Y ahí me voy a dar cuenta, hermanos, que tanto conocemos al Señor Jesús. Mire, hermanos, vamos a pasar al segundo punto. No ponga cara de asustado, hermano, A ver, sonría. Eso, no ponga cara de asustado. Mire, hermanos, tenemos que reflexionar en lo que estamos haciendo y realmente en el tiempo que le estamos invirtiendo a esta relación, y si realmente también estamos conociendo ¿a quién? A Jesús. El segundo punto dice: somos un pueblo privilegiado porque el Espíritu Santo vive vive en nosotros. ¿Sí lo anotó? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y dijimos que este punto sale del versículo 11, hermanos. Dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Versículo número 11. El quién y el cuándo eran las preguntas cuyas respuestas quisieron recibir los profetas del Antiguo Testamento. El enfoque del estudio de los profetas no era el qué de nuestra salvación, sino el cuándo. Ahí ellos querían saber cuándo vendría el Mesías, cuándo sufriría y cuándo sería revelada la gloria de los últimos tiempos. En esto, dice, en esto nuevamente nosotros hemos sido mayormente bendecidos, pues conocemos claramente el quién. ¿Quién es el quién de los profetas, hermanos? ¿Quién? Jesús, ¿sí? Ese quién, hermanos, que se preguntaban los profetas, ¿quién es? Nosotros sabemos quién es. ¿Quién es? Jesús, hermanos, Cristo. Y podemos disfrutar del cómo, pues gozamos desde este momento de la salvación del Señor, aunque esperamos confiados el cumplimiento total de nuestra salvación
cuando Cristo vuelve en su segunda venida. Vale, hermanos, mire, fíjese bien, le voy a hacer una pregunta y a ver quién me la contesta. Me acuerdo mucho de un siervo de Dios que decía, si me la contesta bien, le disparo un chicle motita. Y ya no hay chicles motitas, ya no existen, hermanos, ¿no? Pero bueno, hermanos, un bubulú o algo así. A ver, hermanos, ¿por qué decimos esto, hermanos? Que, hermanos, estamos disfrutando de nuestra salvación, pero que habremos de disfrutar de esta salvación de una manera más plena. ¿No sabe por qué? La salvación, hermanos, en nuestras vidas se da en 3 tiempos. Se da en el tiempo pasado, se da en el tiempo presente y se da en el tiempo futuro. ¿Quién recuerda cuál es? Ajá. Justificación, ¿tiempo qué? Pasado. Luego, santificación, ¿tiempo qué? Y luego, glorificación, ¿tiempo qué? Tiempo futuro. Que les decía yo, los teólogos le llaman el ya, pero el todavía no. Porque ya desde que tú abres tu corazón y recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tú ya eres ¿qué? Justificado. ¿Justificado de qué? De tu vida pasada, de tu vida pecaminosa, ¿vale? Y después estás siendo salvado en el tiempo presente, cuando se está efectuando en tu vida este proceso de ¿qué? De santificación, decía mi hermano Rodrigo, ¿verdad? Pero habremos de esperar, hermanos, el cumplimiento de la promesa del Señor que se habrá de dar en la segunda venida ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a ese momento se le conoce como el momento de glorificación. Y cuando hablamos de este momento de glorificación, estamos hablando de un acontecimiento del escatón. ¿Qué es el escatón? Un acontecimiento del futuro que aún no se ha dado. ¿Cuál es este escatón? ¿Cuál es este acontecimiento futuro? La segunda venida ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Allí, hermanos, es cuando nuestros cuerpos, ¿verdad? Habrán de ser ¿qué? Glorificados. De tal manera, hermanos, que la salvación se está dando en nuestras vidas en el tiempo pasado, en el tiempo presente y aún, hermanos, se habrá de dar en el tiempo futuro cuando sea la segunda venida ¿de quién? De Cristo Jesús. Dios se agradó en contestar nuestras necesidades más que nuestras peticiones. Fíjense, hermanos, ¿en qué se agrada más Dios? En contestar nuestras necesidades más que en lo que nosotros pedimos. Por eso Él, hermanos, Dios nos dio a su Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es otro nombre que se le da al Espíritu Santo. Antes de que Cristo dejara su ministerio en la tierra para volver al Padre en los cielos, prometió a sus discípulos que les enviaría al Espíritu Santo, al Consolador, quien les enseñaría, ¿verdad? Y los guiaría y les ayudaría, hermanos, y les capacitaría en todo momento para vivir conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios, hermanos. El propósito del Espíritu Santo en su vida y en la mía, hermanos, es que usted y yo vivamos conforme a la voluntad ¿de quién? Conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Mire, así que hagas esa pregunta, hermanos, hoy por la tarde. Analícese usted mismo, hermanos, si realmente está haciendo la voluntad de Dios en su vida. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios vive ¿en dónde? Vive en usted. Si usted sigue haciendo lo que usted quiere, hermanos, si usted está perdiendo el tiempo, hermanos, déjenme decirlo así, hermanos, en cosas que son inútiles, hermanos, en cosas que no le edifican, en cosas, hermanos, que no hacen que usted tenga una relación más íntima, más estrecha con Dios, déjeme decirle que tiene que pensar si realmente el Espíritu de Dios está viviendo, está morando en su vida o no lo está haciendo. El Espíritu Santo hablaría de Jesucristo y revelaría su gloria. Los profetas del Antiguo Testamento, que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, describieron la venida del Mesías. Los apóstoles del Nuevo Testamento, inspirados por medio del Espíritu mismo, predicaban acerca del Señor Jesús
crucificado y resucitado. Ahora nosotros tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo morando en nuestros corazones para compartir con todos los que nos rodean que Cristo es el Señor y que solo en Él hay salvación y hay vida eterna. ¿Sí está pasando esto en su vida, hermano? ¿Sí está usted, hermanos, compartiéndole a las personas que le rodean, a sus hijos, a sus hermanos, a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa? ¿Sí le está dando testimonio de que el Espíritu Santo de Dios vive en su corazón? ¿Sí les está dando el ejemplo, hermanos, que lo más importante para usted es esta relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? ¿Sí está dando usted evidencia de eso, hermano? ¿Sí está usted llegando a la iglesia, hermano, con un invitado, con una invitada a la cual usted le ha dado ese testimonio? A la cual usted le ha compartido, hermanos, que lo que le hace feliz, que lo que suple sus necesidades, que lo más importante para usted en su vida es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo, es el Padre. ¿Sí lo está haciendo? ¿Sí está dando ese testimonio, hermanos? Porque si no lo está haciendo, tiene que preguntarse si realmente el Espíritu Santo de Dios mora en su corazón, mora en su vida. Pero, hermanos, la idea esta tarde es que nosotros entendamos, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios mora, vive, habita, hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros. Somos el tabernáculo, hermanos, somos el templo, somos la morada del Espíritu Santo ¿de quién? De Dios. Hermanos, somos verdaderamente privilegiados. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Estás pasando por momentos difíciles, deja que el Espíritu Santo guíe tus pasos. Tienes tristeza en tu corazón, déjate consolar por el Espíritu Santo de Dios. Te sientes frustrado y cansado, deja que el Espíritu Santo te dé fuerzas, te fortalezca. Cuando D.L.H. Moody era un muchacho, oyó a alguien decir: el mundo tiene que ver todavía lo que Dios puede hacer con un hombre enteramente consagrado a Él. Y dijo: yo seré ese hombre. Moody fue el evangelista a quien más público predicó durante los últimos 25 años del siglo XIX. Algunos cálculos conservadores dicen que predicó a más de 100 millones de personas. Hay una revista, hermanos, que habla acerca de los predicadores y es una revista trimestral. Esta revista trimestral dijo: cierto es que Moody podría aspirar al título del hombre más escuchado del mundo antes del descubrimiento del micrófono. Se cuenta que en sus días de pastor, los diáconos de ciertas iglesias discutían acerca de celebrar una campaña de evangelismo y avivamiento espiritual, y varios eran partidarios de llamar a Mr. Moody para predicar. Pero hubo por ahí, hermanos, un desacuerdo, ¿sí? Y un diácono, hermanos, oyéndoles hablar de esta manera en relación a Moody, dice: cualquiera pensaría que D.L. Moody tiene un monopolio sobre el Espíritu Santo. Cuando otro diácono contestó: sabemos que no es así, fue la calmada respuesta, ¿sí? Pero parece que el Espíritu Santo sí tiene un monopolio sobre la vida de D.H.L. Moody. Y la pregunta aquí, hermanos, sería: ¿tiene el Espíritu Santo un monopolio sobre de ti? Hermanos, ¿sí entendieron esto o los confundí? ¿Sí? Miren, los líderes de la iglesia quieren invitar a Moody a predicar, porque, hermanos, como evangelista está teniendo demasiado éxito. D.L. Moody, ¿vale? Y entonces, hermanos, todos los que escuchan ese ánimo, ese fervor que tienen para invitar a D.L. Moody, hermanos, uno de ellos dice: oigan, pareciera que Moody tiene un monopolio sobre el Espíritu Santo.
pareciera que Moody controla como que las cosas en relación a ¿quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y otro diácono contestó, no, hermanos, no creemos eso. No creemos que Moody esté tomando el control del Espíritu Santo, pero sí creemos que el Espíritu Santo toma el control de la vida de Moody. Por eso lo utiliza. Por eso siempre que predica, muchísimas personas se convierten. Por eso le queremos invitar a esta actividad evangelista. Y luego, hermanos, la pregunta que tiene esta ilustración es: ¿tiene el Espíritu Santo de Dios un monopolio sobre de tu vida? O sea, no es que tú estés ordenando al Espíritu Santo, sino es que el Espíritu Santo está gobernando, está ordenando, está dirigiendo tu vida. ¿Sí lo está haciendo? Sí, el Espíritu Santo se encuentra en todas las áreas que componen tu vida. Está en la relación que tienes con tu pareja, está en la relación que tienes con tus hijos, está en la relación que tienes con tus compañeros de trabajo, está en la relación que tienes con tus padres, está en todas las áreas del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque si está en todas las áreas de tu vida el Espíritu Santo de Dios tiene un monopolio en tu vida y te va a usar. Y cuando tú compartas el Evangelio va a haber resultados, va a haber frutos. Busca, mi amado hermano, ser lleno cada día del Espíritu Santo. Él está en ti, nunca te deja, pero depende de ti disfrutar su plenitud. Para ello necesitas buscar diariamente su dirección. Medita en la palabra de Dios, ora todos los días y pídele al Señor que su Espíritu Santo te llene de paz y fortaleza para vivir conforme a su voluntad. Somos un pueblo privilegiado porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. ¿Sí lo cree, hermano? Hermanos, no estoy regañando a nadie, es el mensaje de Dios. A veces el mensaje de Dios, hermanos, consuela. A veces el mensaje de Dios alegra el alma. A veces el mensaje de Dios, hermanos, nos confronta con el pecado. Y a veces el mensaje de Dios, hermanos, nos hace reflexionar en la manera en la que estamos viviendo nuestra relación con ¿quién? Con Dios, con Cristo, con su Espíritu Santo. El tercer punto, hermanos, el cual sale del versículo número 12, dice: somos un pueblo privilegiado porque Dios puso sus ojos en nosotros. Y eso está en el versículo 12, no sé si lo puedes proyectar. Hermano Rodrigo, ayúdeme a leer este versículo 12 de Primera de Pedro, capítulo 1. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ok. De ahí sale este punto, hermanos. Somos un pueblo privilegiados porque Dios puso sus ojos en ¿quién? En nosotros. A ver, ¿quién me dice los dos puntos que llevamos hasta aquí? Privilegiado. Personalmente. Ajá. Ok. Y el tercero, somos un pueblo privilegiado, ¿por qué? Porque Dios puso sus ojos en nosotros. ¿Sí están anotando, hermanos? Si no, ¿cómo le van a hacer para el examen? Dice, todo lo que pasaron los profetas a lo largo de la historia tenía un solo propósito: darnos a conocer la voluntad de ¿quién? De Dios. Dios se reveló a los profetas no para su propio beneficio, sino para nuestro beneficio. El plan de Dios a lo largo del tiempo apuntaba a una sola persona, apuntaba a ti y a mí. Todo lo que hizo el Señor con su pueblo tenía el propósito de que tú y yo alcanzáramos salvación y vida eterna.
Dios desde el principio de los tiempos estaba pensando en nosotros, tenía sus ojos puestos en ti y en mí. Dios les hizo saber a los profetas que ellos no experimentarían todo lo que nosotros experimentamos en Cristo y que ellos estaban sirviendo a Dios para beneficio nuestro. Cuando pienso en esto, me queda claro que no tengo de qué quejarme, y lo digo así porque constantemente me doy cuenta que por una u otra cosa nos quejamos demasiado. Somos expertos en encontrar el lado negativo de las cosas. Siempre hallamos algo que no nos gusta, algo de qué quejarnos a lo largo del día. ¿Por qué? ¿Por qué poner nuestros ojos en lo que no tenemos, en lugar de disfrutar y darle gracias a Dios por todo lo que sí tenemos? Hacemos de nuestra vida una telenovela, hermanos. Pareciera que nos gusta sufrir. ¿Sabe por qué nos pasa esto? Porque nuestro corazón está puesto en el lugar equivocado. Continuamente confundimos la felicidad con la confundimos la felicidad con la abundancia, dinero, salud, etcétera, etcétera. Le creemos más al mundo y sus placeres que a nuestro Señor. Amado, eres importante para Dios. Él tiene sus ojos puestos en ti. No dejes que las banalidades de la vida te confundan. Tú no vales más para Dios si tienes cuenta en Bancomer o en Guardadito, si tienes un auto o si sigues con tu bocho, si eres guapo o si te descuidas, ¿sí? Dios te ama tal y como eres. Sí reflexionó, hermanos, un poquito en lo que dijimos, de qué es de lo que constantemente nos estamos quejando. ¿Se acuerda? De lo que no tenemos, dice Sarita allá atrás del monitor, está escondida. ¿De qué se quejan las personas, hermanos? ¿De lo que no qué? De lo que no tienen, de lo que no tenemos, es de lo que nos estamos quejando. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Yo no sé si usted ha prendido la televisión o en las redes sociales, hermanos, o en el celular. Yo no sé si a usted le pasa lo que a mí, pero miren, hermanos, me llegan mensajes del banco donde sabe qué cantidad puedo ir yo a retirar del banco. Puedo ir a retirar 250,000 pesos y me ponen allá abajo que yo los puedo ir a retirar porque tengo un crédito, hermanos, excelente. Yo nunca he comprado nada a crédito, pero ellos dicen que yo tengo un crédito ¿qué? Excelente. Entonces ellos quieren, hermanos, que yo saque este préstamo de 250,000 pesos, ¿sí? Hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero los comerciales que hay en la tele, ¿qué dicen? Disfrútalo hoy, aprovéchalo hoy, no te preocupes en el cómo lo vas a pagar. El día de hoy tú tienes la oportunidad de que esto sea ¿qué? De que esto sea tuyo. Y entonces muchísimas personas, hermanos, están comprando a crédito, se están endrogando, hermanos, a veces sin tener los recursos para poder pagar las deudas que se están echando encima. ¿Por qué, hermanos? Porque miren, la sociedad nos está dando un mensaje, hermanos, ¿de qué? De comodidad, hermanos. La sociedad nos está enviando un mensaje de consumismo, hermanos. La sociedad nos está diciendo, si tú lo ves y lo quieres, lo puedes ¿qué? Lo puedes tener, ¿vale? Y entonces, hermanos, la sociedad actualmente, hermanos, se está quejando de todo, hermanos. De veras, hermanos, nos acercamos a Dios y a veces en las oraciones, en lugar de agradecer lo que tenemos, hermanos, le pedimos y le pedimos y le pedimos y le volvemos a ¿qué? Y le volvemos a pedir. Y cuando tenemos que darle gracias, hermanos, ocupamos muy poco tiempo de la oración para darle gracias. ¿Se acuerda usted, hermano, del milagro que hizo el Señor Jesucristo sobre los 10 ciegos? Sobre los 10 leprosos. Ahora yo ya no quiero que sean ciegos, leprosos, sino quiero que sean, corríjanme, hermanos, corríjanme, ¿qué eran? ¿Leprosos? ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda? Que sanan los 10, ¿verdad? Y les dice el Señor, dice, vayan al templo y hagan la actividad ceremonial que se tiene que realizar para dar gracias por el milagro que ustedes acaban de ¿qué?
de experimentar. Y entonces, hermanos, los 10 se dirigen ¿hacia dónde? Hacia el templo. Solamente uno en el camino, hermanos, reflexiona. Solamente uno en el camino se pone a pensar, bueno, vamos a ir al templo y vamos a ir a dar gracias, pero a este hombre que nos sanó, a este hombre que nos devolvió la sanidad, no le agradecimos. Solamente este regresó a darle gracias ¿a quién? Al Señor. ¿Se acuerda qué fue lo que le preguntó el Señor? Eran 10. ¿Por qué nada más has vuelto tú? ¿Por qué solo regresó uno? Porque solo en él había agradecimiento. ¿En dónde? En su corazón. Los otros, ¿por qué no regresaron? Porque no había agradecimiento. Pero ve algo bien importante tú allí. Todos experimentaron el mismo ¿qué? El mismo milagro, la misma sanidad. Pero solo uno fue ¿qué? Agradecido. ¿Sabe qué enseña eso, hermanos? Eso nos enseña que nosotros no somos agradecidos, hermanos. Si algo caracteriza a las personas es que no son agradecidas. Entonces no te pones a ver qué es lo que realmente tienes. ¿Qué tienes a tu lado? Tienes a tu esposa, tienes a tu esposo, tienes a tus hijos, tienes salud. Si tienes poca salud, por lo menos estás vivo. Pero tienes algo que Dios te da diariamente. Y hay que ser ¿qué? Agradecido. Mire, hermano, déjenme decírselo así, es un testimonio. No me pregunte quién es la familia, pero me han invitado a comer, hermanos, en varias partes, y luego no damos gracias, hermano. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? Dando gracias a Dios ¿en qué? En todo. Y si hay algo que nosotros deberíamos de acostumbrar, hermanos, ¿sí? Como familia, es, si no te tomas de la mano, pues por lo menos allí en la mesa, ora por los alimentos. Dale gracias a Dios por esa bendición. No todos la tienen, aunque no lo puedas creer. No todos pueden hacer 3 comidas al día, 2 comidas al día. Hay unos que ni siquiera hacen una comida al día. Perdemos mucho el tiempo, hermanos, en quejarnos por lo que no tenemos, en lugar de dar gracias por lo que tenemos. Tenemos a Dios en nuestros corazones. Dios ha puesto su vista en nosotros. Tenemos que darle gracias por lo que nos da. Ahora, hermanos, pues atravesamos por necesidades, sí, atravesamos por enfermedades, sí, pero aún así hay que ser ¿qué? Agradecidos, ¿sí? Hay una ilustración, hermanos, ¿sí? Dice, una vez el reverendo Guillermo Arnaud contaba una historia acerca del perro de un amigo suyo. El animal entraba al comedor cuando la familia estaba sentada a la mesa y se quedaba quieto mirando a su amo. Si el amo le tiraba algunas migajas de pan, el perro saltaba y las tomaba en el aire antes de que éstas tocaran el suelo. Pero si ponían un pedazo de carne en el piso, el perro la miraba, pero no se acercaba, y mucho menos la tomaba, como si fuese algo demasiado bueno para él. Así son muchos cristianos, decía el reverendo Arnold. Están satisfechos con comer migajas, cuando Dios quiere darles comida abundante. Hermano, acerquémonos al trono de la gracia del Señor para que obtengamos la ayuda que precisamos, pues en Cristo hay abundancia para todos. Nunca lo olvides, eres muy importante para Dios, tan importantes somos que aún los mismos ángeles se inclinan para contemplar las maravillas que Dios hace en y por nosotros. ¿Y qué dice Romanos 8:32? ¿Alguien me quiere ayudar a leer Romanos 8:32? Romanos 8:32. ¿Sí lo tiene alguien? El que no escatimó, sí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ok. ¿Qué estuvo dispuesto Dios a darnos, hermanos? ¿Su propio qué?
su propio Hijo. ¿Usted cree que no nos va a dar otras cosas que nosotros nos acerquemos a Él y le pidamos? De veras, hermanos, mire, hermano, yo no sé si usted lo sepa, hermano, pero yo soy paciente, yo no tengo salud al 100%. Tengo una enfermedad que se llama rinopatía, hermanos, y es progresiva la rinopatía. Además, hermanos, pues soy paciente diabético de hace ya más de 10 años. Y pues tomo mis medicamentos, mis pastillas, mis inyecciones, todo lo que yo necesito, ¿sí? Y hay una oración, hermanos, que yo le hago diario a Dios, y es: Padre, yo quiero pedirte de todo corazón, Señor, que tú extiendas tu mano todopoderosa y que sanes mi vida, Señor. Sáname, Señor. Es una oración que yo hago diaria, a veces más de una vez al día, hermanos. Se la hago yo al Señor, esta oración. Y hermanos, llevo mucho tiempo haciendo la oración. ¿Y sabe de qué me he dado yo cuenta, hermanos? Que conforme pasan los años, mi salud se va deteriorando más y más y más, ¿vale? Y eso, hermano, no me desanima. Eso no me hace quedarme tirado en la cama, hermanos. Eso no me hace, hermanos, quedarme a lamentar, hermanos, la situación por la que estoy atravesando. No, mi hermano. Al contrario, ¿sabe qué agarro, hermanos? Agarro una lupa y con la lupa estoy leyendo las letras en los libros que no alcanzo a ver. Cuando preparo mis predicaciones, hermanos, uso una letra de tamaño jumbo. ¿Sí la alcanza a ver usted de aquí a allá? Porque yo de aquí a aquí no la alcanzo a ver. Pero ¿sabe qué es lo que hago? No me estoy quejando, hermano, sino estoy buscando la manera de poder servir a quién, de poder servir a Dios. Y diario le agradezco. ¿Sabe por qué le agradezco a Dios? Porque me da la bendición de abrir los ojos y de voltear a mi lado y ver a mi esposa primeramente, y después de ver el rostro de mis hijos, y luego de ver el rostro de mis compañeros de trabajo, y luego de ver el rostro de los hermanos en la fe. No importa, hermanos, cuánto me cueste leer, no importa cuánto me cueste preparar un sermón. Estoy agradecido por todas y por cada una de las bendiciones que Dios me ha dado. Estoy agradecido por un día más de vida que Dios me da, porque un día más ya es una bendición. No te quejes por lo que no tienes. Dale gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado, por todo lo que Él te está dando y por todo lo que te habrá de dar. Amén. Amén. Somos un pueblo privilegiado porque Dios puso sus ojos en nosotros. Conclusión, mi hermano, ya lo voy a dejar descansar, porque usted tiene una cara de regañado, hermanos. Ya no va a querer volver a venir, va a decir: no, ese brother, cada que se para ya regaña a la gente. Dios quiere que brillemos. No todos podemos ser un faro, pero cualquiera de nosotros puede ser una velita de cera, una lamparita. A veces puede hacer mucho, ¿sí? No sé si ya le platiqué, hermano, que me invitaron a predicar a la sierra de San Luis Potosí. Me invitaron a predicar hace algunos años. Y entonces, hermanos, al hermano que me invitó a predicar, se le ocurre, hermanos, a medianoche ir a visitar a otro hermano. Quería que yo fuera a orar por él, ¿no? Y le digo: hermano, mañana oramos por él. Le digo: mañana ahí en el culto, termino el culto y yo oro por él. No, hermano, usted tiene que ir conmigo a orar por él ahorita. Y ya me convenció, hermanos. Yo dije: pues estamos en un pueblito, medianoche, ¿qué puede pasar, no? Cuando salimos no se veía nada, hermanos. Es la sierra de San Luis Potosí. No se veía, hermanos, bueno, ni de aquí a allí. No veía yo nada. Y entonces traía un celular, de los primeros celulares que salieron. ¿Se acuerdan que comenzaron a sacar un foquito en la parte de atrás, que era la lamparita? Y hermanos, que me acuerdo que traía mi celular y prendo la lamparita. No tiene idea, hermanos, no tiene idea de cuánto alumbraba ese foquito, hermanos, tan pequeñito en ese lugar tan oscuro. Así pasa, hermano, con el creyente. Hermano,
Posiblemente, hermanos, usted no sea un faro como D.L. Moody lo fue, que le predicó a miles, que le predicó a millones de personas. Posiblemente, hermano, usted no tenga un ministerio tan fructuoso como el de este hombre. Pero, hermanos, la conclusión dice que usted puede ser una velita, hermano, que usted puede ser una lamparita que Dios está utilizando en medio de ¿qué? En medio de su obra. Y que esta lamparita, hermanos, entre más inmensa, entre más intensa esté la oscuridad, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Más va a alumbrar. Créalo en su corazón. Dios está morando en su corazón y Él alumbra su vida. Él alumbra su camino, mi hermano. Créalo, hermanos, de todo corazón. El incendio, hermanos, comenzamos hablando del incendio, hermanos, donde D.L. Moody, hermanos, perdió todo lo que tenía en la ciudad de Chicago. El incendio de Chicago se debió a que una vaca, hermanos, de una patada volteó una lámpara. 100,000 personas como resultado perdieron sus casas y sus posesiones. Que Satanás no te haga creer que porque quizá no hayas hecho grandes cosas, no puedes hacer nada para Dios. Eres el hijo del Todopoderoso. Somos parte del pueblo de Dios. Somos un pueblo privilegiado. ¿Se acuerda usted, hermano, de una mujer que iba por un cántaro de agua al pozo de Jacob? ¿Sí? La samaritana. ¿Sí se acuerda de esa mujer? Mire, hermano, ella iba al pozo porque tenía una necesidad. Necesitaba agua. ¿Recuerda esa mujer? ¿Sí? Y tiene un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Y luego, hermano, ¿se acuerda que Jesús le dice: si tú me das a beber agua del pozo, yo te voy a dar a beber agua de vida eterna? Y le dice la mujer: pues ni jarra traes, ¿cómo vas a sacar el agua? Y Jesús no le está hablando de agua líquida, le está hablando de vida eterna. ¿Sí recuerda? Hermano, ¿recuerda cuando esta mujer bebe esta agua de vida eterna? ¿Qué hace? ¿Sí recuerda lo que dice el Evangelio? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ajá. Dije, miren, lo primero que hizo, ¿qué iba? ¿A qué iba el pozo? Por agua. Iba por algo, por una necesidad material que ella tenía. ¿Qué necesitaba? Agua. Cuando ella bebe el agua de vida eterna, hermanos, esta salvación que Jesús le ha dado, ¿sabe qué hace? Deja el cántaro de agua, ¿en dónde? En el pozo. ¿Y sabe qué es lo que hace esa mujer? ¿A dónde corre? Corre a la ciudad de Samaria, hermanos. Mire, ese foquito, esa lamparita, esa lucecita, hermanos, tan pequeña. ¿Qué fue lo que hizo? Corrió a una ciudad que estaba ¿en dónde? Que estaba envuelta en la oscuridad. ¿Y sabe qué fue lo que llevó esa mujer, hermanos? Esa pequeña lamparita. ¿Qué fue lo que llevó a la ciudad de Samaria? Llevó un avivamiento espiritual, hermanos. Venían los samaritanos y hablaban con Jesús. Jesús iba de pasada y se quedó algún tiempo allí en la ciudad de Samaria. Hubo un avivamiento espiritual, hermanos, ¿sí? Y le decían los samaritanos a la mujer: ya no creemos por el testimonio que tú nos das, ahora creemos porque hemos tenido un encuentro con el Mesías, con el Cristo, con el Hijo de Dios. Esa fue una chispita, hermanos, que generó un incendio en medio de una ciudad. Créasela, créalo de todo corazón. Mire, usted es privilegiada. ¿Sabe por qué? Porque conoce a Cristo de una manera personal. Usted es privilegiada. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios vive en su corazón. Usted es privilegiado. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto sus ojos en usted y lo ha hecho con un propósito, con el propósito de que usted comparta su salvación, primero con sus seres queridos y luego con las personas que le conocen. Tiene que llegar usted con alguien aquí, no puede venir solo. Usted tiene que impactar la vida de los demás. ¿Se la cree? Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Muchas gracias.